Ok, estábamos mirando diodos y hablamos que el diodo deja pasar corriente en un sentido solamente. Y quedamos aquí, que es donde íbamos a plantear las ecuaciones. Y yo estas no me las sé, así que tengo que mirar mis notas. A ver, corrientes de difusión de portadores minoritarios predominan. O sea, las corrientes de difusión son mayores que las corrientes de desplazamiento. Haciendo un análisis simple, asumiendo distribuciones lineales, o sea, aquí hay material tipo P, a medida que nos aproximamos a la unión, crece la concentración, aquí tenemos material tipo N, a medida que nos aproximamos a la unión, crece la concentración de portadores minoritarios. Y estos son los que juegan un rol importante, y estos son los que pasan para lado y lado. Entonces, asumiendo que esto es una distribución lineal, cosa que no es realmente, podemos hacer las ecuaciones de densidad de corriente. Em, Honestamente no vale mucho la pena que ponga todas estas ecuaciones aquí. Em, claro, va a tener, a ver, voy a mostrarles la última parte, pero lo importante es que se aplican las ecuaciones que vimos antes, donde se habla de que hay distribuciones, por ejemplo aquí, hay una distribución no uniforme de portadores de carga, ¿cierto? Estos son electrones, estos son huecos, y estos electrones tienen una densidad que no es uniforme. Y cuando se provocan densidades no uniformes, aparecen, ¿qué corrientes? De difusión. ¿Y esas son proporcionales a qué? A las concentraciones, a los gradientes de las concentraciones. Entonces, si aplicamos esas ecuaciones, llegamos a, finalmente, después de varias ecuaciones, se llega a lo siguiente. I sub D igual IS por E a la B D partido por NBT, menos 1. Ya. Me salté varios pasos, pero lo importante aquí es que I sub S es igual a AJ, que es el área de la sección transversal. Es que se apaga. El problema es que se apaga. ¿Hola? Buenas tardes. Sigo con problemas aquí con el proyector de la B14. Sí, lo que pasa es que no vino la gente para que hacer la mantención por el tema del 18, pero esta semana van a venir. No puedo hacer nada más Ok, ya. desde acá. Ok, gracias. Ya, eso es muy malo. Claro. Buena idea. Sí, tal vez veamos el humo mágico. Bueno, A sub J es la sección transversal, y esto va multiplicado por Q por NI cuadrado. ¿Recuerdan? Aquí es proporcional NI o NI cuadrado a temperatura a algo, ¿no? Era como al cubo, ¿no? O sea, este término es como proporcional a la temperatura al cubo, ¿sí? Eso es importante. Por dN partido por ln dN es la constante de difusividad, ln tiene que ver con esta longitud y Na es la concentración de aceptores, más dP partido por LPND. Y esto es del orden de 10 a la menos 15 amperes, como ya dijimos en algún momento. Insisto, no voy a ir sobre los detalles de esto. Los tengo aquí, los podría explicar, pero honestamente no vale la pena. No vale la pena que se distraigan. Para mí lo importante aquí es el resultado. Es- Está en el CEDRA, asume distribuciones típicas de Fermi-Dirac, viene de, perdón, de estadísticas de Fermi-Dirac que ocurren aquí en la Unión. Y no sé quién fue el primero en describirlo, la verdad, no lo sé. A ver, sí, sí. De hecho, este no está considerando la resistencia que hay al lado y lado, por ejemplo. O sea, esto que está aquí no considera esa resistencia. Y no está considerando ningún efecto de capacitancia tampoco. O sea, ya estamos viendo que es un modelo limitado.
Funciona súper bien. Ujú. Razonablemente bien. Si quiere diseñar algo que dependa mucho del modelo. Eso lo vimos hace tiempo, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de modelos que son para diseño y modelos que son para análisis. Esto es un modelo, yo diría más bien para análisis. Modelos para diseño son más simples, los vamos a ver después. Entonces vamos al resumen. Entonces hay tres modos de operación. A 0 volts no pasa nada, voltaje positivo pasa algo, la región de agotamiento se hace más chica, pasan electrones para allá, pasa corriente en el otro sentido. Voltaje menor que cero, la región de agotamiento se hace más grande, a los electrones les cuesta más saltar de un lado a otro, por lo tanto no hay corriente. Entonces, cuando hay 0 volts, la corriente es cero y el voltaje integral de la unión es kT partido por Q por logaritmo de ND partido por NI cuadrado. Y además C sub J0, que es la capacitancia que aparece aquí, que es debido a estas placas paralelas, es A por raíz de epsilon S por Q por NA paralelo ND, donde paralelo es el operador producto partido por suma, todo esto partido por 2, por 1 partido por VB0. Esta ya la vimos hace un tiempo. Este tiene que ver con el voltaje que se aplica en la unión. Después tenemos, este es el voltaje integral de la unión. Si quieren le ponemos la misma sigla para que se entienda bien. Sí, voltaje integral de la unión, que es esto que está acá. Después, cuando el voltaje es positivo, C sub J va a ser 2CJ0. Después vamos a hablar de esto. I sub D, perdón, y esto es aproximado. I sub D vale la ecuación que ya conocen, I sub S por E a la VD partido por NBT, a veces omitimos el N, menos 1, donde I sub S vale A sub J por Q por NI cuadrado por dN partido por ln NA más dP partido por LP ND. ¿Sí? C sub J0 es la capacitancia que aparece aquí. Y C sub J, que es la capacitancia en este modo de operación, esto es polarización directa, la fórmula para la capacitancia es 2 veces C sub J0, donde C sub J0 es esta que está acá. Y luego tenemos la tercera región de operación que es en polarización inversa, donde I sub D es menos I sub S, que es casi cero, hasta BD igual menos BZK, o sea, esto es para B sub D mayor que menos B sub ZK. O si quieren, lo ponemos con valores absolutos mejor. Las corrientes de fuga son muy chicas, son del orden de 10 a la menos, son del orden de un nanoampero, o sea, son mayores que el I sub S realmente. Y C sub J, en este caso, ya no es 2 veces CJ0 como en el caso anterior. ¿Va a ser mayor o menor que en el caso anterior? Menor, ¿por qué menor? Décima. Recuérdamelo. Recuérdamelo por email. Ya, entonces, exactamente, están más separadas estas dos placas, por lo tanto la capacitancia crece. Y eso es CJ0 partido por 1 más V sub R, es el voltaje inverso, partido por VBI, elevado a M. Ok, es un coeficiente de graduación, que puede ser algún valor, por aquí lo tengo. Un tercio a un medio. Sale la física de semiconductores. De esa cosa aquí. ¿Ah? Voltaje que estamos aplicando inverso. Sí.
VBI es esto que está aquí. Es constante. VR, sí. Eso es VR partido por VBI. CJ0 es este. Ok. ¿Cuáles son los efectos de segundo orden? Resistencia parásita. Entonces la resistencia parásita hace crecer la resistencia del diodo. Y algo que crece en resistencia, ¿qué le pasa a las curvas I versus B? ¿Qué le pasa a la pendiente? Baja, ¿cierto? Entonces se mueve para allá. Ahí queda la pendiente. También ocurre otro efecto que es recombinación en la región de agotamiento y esa recombinación produce esta N, que es de 2/3 a 1, más o menos. Aquí de hecho dicen n igual 1, n igual 1,23, es relativo. Perdón, es 1,5 o 1. Sí, esa la tengo. Es del orden de 1,5 o 1. Eh, sí, bueno, en alguna parte la tengo. Esta es la curva, ya están todos familiarizados con ella, espero. Sí, no es distinto. Es una resistencia DC. Sí. Esa curva describe el comportamiento de un diodo cuando está con voltaje negativo, es decir, con el voltaje al revés, y cuando está con el voltaje positivo. Ajá, sí. Ah, sí, hasta aquí. Hasta aquí. Pero en realidad esta ecuación subestima las corrientes de fuga. Las corrientes de fuga Profe, en esta zona son mayores. ¿por qué tiene ese saltito ahí en el cero como extraño? Aquí. Sí. Es que es una forma de indicar que la corriente inversa no depende del voltaje. Entonces da lo mismo qué voltaje inverso apliquemos, la corriente inversa va a existir igual y que no depende del voltaje. O sea, si tú aplicas esta ecuación tal cual como está, para un voltaje negativo aquí, E a la menos algo, cero, ¿cierto? O sea, este saltito sale de aquí, de hecho. Sale de aquí, porque a medida que menos B crece, esto se hace cada vez más negativo. Tengo un problema aquí. A veces pasa. Sí, no importa. Ya, ya tengo un problema aquí. ¿Se acuerdan que les dije que pasaba una vez por semestre? Em, bueno, creo que tengo que reiniciar el computador o algo. Sí, está súper lento, está súper, súper lento. Ya vimos el resumen, vimos la curva, ahora leemos un poco de la dinámica. Al cambiar el voltaje del diodo aparece carga, se van acumulando carga. O sea, más allá de las placas paralelas, igual se acumulan carga extra, porque tienen que llenar la región de agotamiento o agotarla. O sea, cambiar esencialmente esta posición de estos límites. Por lo tanto, aparece un efecto capacitivo que depende de la corriente de polarización del diodo, depende de cuánta corriente esté circulando. O sea, para ser más preciso, eso ocurre aquí, cuando el voltaje es positivo. Depende de cuánta corriente esté circulando en el diodo, depende del tiempo medio de tránsito del diodo, que está relacionado con cuánto duran los portadores minoritarios, y depende del voltaje térmico. ¿Cuánto era el voltaje térmico? 25 milivolts, ¿cierto? De ese orden, a temperatura ambiente. Y esto se suma a la capacitancia de unión, que en polarización directa toma un valor aproximado de 2 CJ0. O sea, C en directa es aproximadamente 2 CJ0 más C sub D. Y esta de chica, porque es una capacitancia como de pequeña señal. Efectos de temperatura. Entonces ya vimos esta ecuación. Entonces cuando crece la temperatura, ¿qué le pasa a este término? Si este término es KT partido por Q. Cuando T crece, crece. Y si este término crece, ¿qué le pasa a todo esto?
decrece. Bueno, eso no es el comportamiento final, porque en realidad I sub S, como vimos aquí, no, ya no la tengo, pero dependía de la temperatura al cubo, I sub S, porque depende de NI cuadrado y NI cuadrado depende de temperatura al cubo, por lo tanto, no, porque el cuadrado está N cuadrado, sí. Entonces esto depende mucho de la temperatura, por lo tanto, si crece un poquito la temperatura, lo que ocurre es que la corriente crece mucho, ¿de acuerdo? Y su S depende mucho de la temperatura. Por lo tanto, al final, lo que ocurre es que si yo mantengo la corriente constante y hago crecer la temperatura, este término sube. Para que este se mantenga constante, ¿qué otra cosa tiene que cambiar? ¿Qué voltaje? Este baja, ¿de acuerdo? Bueno, esto da lugar a un coeficiente de temperatura que es del orden de menos 2 milivolt por grado Celsius típico. O sea, si yo mantengo I igual constante, entonces el coeficiente de temperatura, el dV a dt, o sea, cómo cambia el voltaje con la temperatura, este voltaje es del orden de menos 2 milivolt por grado Celsius. ¿De acuerdo? Ok, hablemos de modelos. Esto responde, o debiera responder a una pregunta que hizo Benjamín en algún momento. ¿Cómo resolvemos circuitos con una ecuación tan complicada? O sea, tengo esta ecuación, esto no me sirve para resolver un circuito. Entonces vamos a hablar de modelos. Diodo ideal. El diodo ideal es un modelo muy sencillo. Decimos lo siguiente. En polarización directa actúa como un cortocircuito. O sea, cuando el voltaje es positivo, el voltaje es cero. Eso dice el modelo ideal. En polarización inversa, cuando el voltaje es negativo, actúa como un circuito abierto. Por lo tanto, podemos dibujar, esta es la curva real, la curva ideal es así. Esa es la curva real. Es casi, a ver, esto es 0,7 volts. Si tenemos voltajes relativamente altos, son casi la misma cosa. O sea, esto funciona. Claro, queda igual, ¿cierto? Entonces, después, ¿cómo resolver un circuito que tiene este modelo? Bueno, si tengo 10 volts, tengo 1 kilo ohm y tengo un diodo, el diodo está apuntando para el lado correcto, entonces por aquí circula corriente, yo asumo que el diodo tiene 0 volts, por lo tanto, la corriente aquí, ¿cuál va a ser? 10 miliamperes, ¿de acuerdo? Que es como una especie de recta de carga aquí, ¿cierto? Así, que corta ahí. Es la máxima corriente que puede circular, porque la caída de tensión es cero. Y si está en polarización inversa, esta corriente es cero, porque el diodo actúa como un circuito abierto. Esa es la forma más simple de modelar un diodo. Ese es un modelo muy sencillo, no siempre es útil. Entonces vemos la curva, aquí está, n igual 1 en un chip, n igual 2 en discreto. Entonces eso es n, es el coeficiente de graduación. Eh, Mirando la curva del diodo, bueno, en realidad algo se parece, ¿cierto? Pero no es tan parecida a lo que se ve aquí. Mm, Esto está mal, esto no viene del libro. Este gráfico es de nosotros. Entonces, podemos hacer otro modelo de caída de voltaje constante. Que es decir, bueno, en realidad la caída de voltaje se parece a 0,7 volts. Está en torno a 0,7 volts. Entonces, digamos que cuando conduce el diodo, se comporta como un diodo ideal. ¿Cómo era el diodo ideal en conducción? Cortocircuito. Más una fuente de voltaje en serie. Esa fuente no está entregando potencia, sino que está consumiendo potencia, ¿cierto? Porque la corriente entra por el terminal positivo. Y ese voltaje es como 0,7 volts más o menos. Entonces esa es una forma relativamente sencilla de modelar el comportamiento de un diodo. Y ese modelo se le llama modelo de caída de voltaje constante.
Hay otro modelo, que es modelo lineal por partes, que se parece al modelo de caída de constante voltaje, pero además incluye el efecto de una resistencia. Entonces asumimos que hay una resistencia en serie con el voltaje, en serie con el diodo ideal. Entonces cuando circula corriente, va a haber un voltaje más otra caída de voltaje que depende de la corriente, de acuerdo a esta resistencia. ¿De acuerdo? Y este se llama modelo lineal por partes. En inglés se llama piecewise linear. Lineal por partes. Bueno, hablemos de recta de carga y diodos reales. El diodo real se comporta de esta forma, en polarización directa. No estamos mirando polarización inversa. Al aplicarle un voltaje y una resistencia de Thevenin, esto me da una recta de carga, donde tengo VDD aquí y aquí tengo VDD partido por R. Eso ya saben hacerlo. Entonces uno puede encontrar este punto Q simplemente haciendo lo siguiente. VDD igual esta caída, que es R por I sub D, más esta caída. ¿Y esta caída cuánto es? Bueno, yo sé que I sub D igual I sub S por E a la V D partido por VT. Entonces de aquí yo puedo despejar I sub D partido por I sub S igual E a la VD partido por VT, logaritmo. Entonces VD igual VT por logaritmo de ID partido por I sub S. ¿De acuerdo? Entonces la caída de tensión es VT por logaritmo de ID partido por I sub S. Ya. Y hay que resolver eso. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Mm? Taylor, ¿cierto? Puede ser Taylor. O sea, reemplazamos este término por su expansión de Taylor a algún orden y lo resolvemos. Porque no hay otra forma, ¿cierto? Bueno, hay otra forma que es gráfica, que es encontrar ese punto. Y hay otra forma que es por aproximaciones. Es bien curioso esto, ¿ah? Partimos de un punto. Por ejemplo, yo parto diciendo que el voltaje va a estar en 0,7 volts. Entonces parto aquí y yo sé que la recta de carga va a tener este cierto valor. Y yo luego aplico ese mismo voltaje a la ecuación del diodo y llego a este punto. Y luego igualo la corriente para la recta de carga y me da un voltaje ahí. Y luego igualo, igualo el voltaje para darme esta corriente. Y luego igualo esta corriente para el diodo y me da un voltaje. Y así se tiende a... Se puede, se puede. De hecho, yo en algún momento, hace 15 años atrás, lo pedí en las pruebas. Pero es una lata porque hay que hacer varios cálculos sencillos, pero da. 15 años no es nada. Sí. Tienen que partir para el lado correcto. Si lo hacen al revés, diverge. ¿Ah? Así que hay que hacerlo para el lado correcto. ¿De acuerdo? Pero es posible, o sea, son técnicas curiosas, pero funcionan. Ya. Sí. Pocaso, ¿ah? Pocaso a menos que el diodo esté hecho para funcionar ahí. Si el diodo está hecho para funcionar ahí, o sea, si está hecho para que yo lo conecte de manera inversa y me dé algún voltaje, sí, ahí lo modelo. Y cuando lo modelo ahí, es como dar vuelta a esto. Entonces los modelos son exactamente lo mismo, caída constante o lineal por partes o esencialmente eso. No sé cómo es, porque depende de otro proceso, depende del fenómeno de avalancha, y en ese caso no es exponencial, en ese caso la resistencia cae mucho más de lo que caería en esta zona. Entonces, ¿por qué no se ocupan al revés? Porque este voltaje no eh, es, este voltaje generalmente es mucho más alto que este, generalmente, porque hay diodos en los que es más bajo, pero generalmente es más alto, y cuando es más alto, de hecho, cuando es más bajo se usa lo que tú dices, pero cuando es más alto se usa para otras razones, las vamos a ver mucho más adelante, pero las vamos a ver. O sea, esto es útil, esta zona es útil
y se usa mucho. Hoy día en la mañana los alumnos estaban jugando con esta zona del diodo en el laboratorio de electrónica. Es súper útil, en serio. Ya, está bien. En esta zona, por ejemplo, pueden hacer circuitos que entregan un voltaje constante, porque este voltaje puede ser definido de manera relativamente precisa. En esta zona pueden hacer funcionar fotodiodos. En realidad, sí, reguladores de voltaje. Esta zona de aquí en realidad no es, a ver, fotodiodo en realidad tiene más que ver con esto de aquí. Pero los vamos a ver más adelante, en serio. Sí, los reguladores de voltaje tienen esto. Tienen un diodo funcionando en esta zona. Antes de que lo prendieran esto, que estoy prendiendo ahora, había que hacerlo. Había que hacerlo, sí. Pero yo no me acuerdo de eso porque yo era muy chico. Pero sí, efectivamente había que hacerlo. Entonces uno hacía un circuito de este estilo, por ejemplo. Entonces tenemos un voltaje, digamos, 12 volts. 12 volts. Y yo quiero sacar 5 de aquí. Entonces uso un diodo Zener que me da 3,9 volts. Y luego lo amplifico con un circuito que va conectado a 12 volts. Pero yo quiero que esto me dé potencia, entonces tengo que usar un transistor entre medio. Pero da lo mismo, de ahí se puede hacer. Pero se puede. Qué bueno que los vendan hechos, ¿cierto? Sí. No los conecten al revés. Uno queda con el encapsulado marcado en el dedo por varias semanas. Muy rápido, muy rápido, no se dan cuenta. Sí, es terrible. Ya, modelo en pequeña señal. A ver, cuando le metemos señales pequeñas en torno a un punto de operación, entonces hablamos de punto de operación, polarizamos aquí, tenemos un voltaje V sub D continuo, una corriente I sub D continua, y pequeños cambios de corriente se reflejan en pequeños cambios de voltaje, de acuerdo a una resistencia. Y esa sí es la resistencia que ustedes calcularon en una tarea. ¿De acuerdo? Entonces es el modelo para análisis en pequeña señal. Esto ya lo hicieron, ¿ah? Pero esencialmente es lo mismo. I sub D igual IS por I a la BD partido por NBT. Y eso es I sub S por E a la BD más BD partido por NBT. Y eso es I sub S por E a la BD partido por NBT por E a la B sub D chica partido por NBT. Y esto de aquí es I sub D. Entonces, I sub D instantánea es I sub D continua por E a la BD partido por NBT. Esto tiene una representación en serie de Taylor, ¿cierto? Entonces tenemos que I sub D es I sub D por... ¿Cuál es la representación de Taylor de eso que está ahí? 1 más... Ya, y primer término, que sería esto, ¿cierto? BD partido por NBT. Ah, pero I sub D es I sub D chica más I sub D grande. Y eso es I sub D por I sub D BD partido por NBT. Por lo tanto, I sub D chica es I sub D grande por VD partido por NBT. Y yo de aquí despejo esta resistencia RD, es por definición VD partido por ID, y eso es NBT partido por ID mayúscula. O sea, esa resistencia depende de la corriente continua que está circulando por el diodo. Eso ya lo hicieron en tarea y espero que a esta altura ya no sea algo tan extraño, que aparece una especie de resistencia de pequeña señal. Entonces, nos corremos aquí, nos corremos a este punto y resolvemos como si el circuito fuera lineal en torno a ese punto. Ok. Ejemplo. ¿Ah? Sí. Lo mismo. Pero esto lo hago una vez al semestre. Porque después de eso yo me aprendo esta ecuación. Entonces cada vez que yo vea un diodo y me digan pequeña señal, yo voy a recordar algo que vimos muchas láminas atrás, donde dijimos que el diodo,
que para analizar circuito en pequeña señal, lo que hay que hacer es reemplazar los modelos no lineales por modelos linealizados en torno a ese punto de operación, ¿cierto? El punto de operación está dado por la corriente I sub D. Entonces, para esta corriente, mi modelo es una resistencia de valor NBT partido por ID. Entonces, porque asumimos que eso es muy chico. ¿Y cuándo eso es muy chico? Cuando BD es mucho más chico que NBT. Típicamente los libros dicen este modelo es válido solo cuando BD es menor que 10 milivolts. Más o menos, sí, porque todos queremos tener números. A mí no me gusta mucho dar estos números porque creo que depende de la aplicación. Puede que 10 milivolts sea mucho y nos produzca mucha distorsión, o puede que podamos usar esta curva en un rango mayor, dependiendo de la aplicación. Ok, entonces aquí hay un ejemplo. Apliquemos el modelo de pequeña señal. Entonces tenemos una fuente de 10 volts sobre la cual se superpone una sinusoidal de 60 Hz, de 1 volt de amplitud. Entonces estamos asumiendo 1 por seno de 2pi por 60 Hz por T. Calcule el voltaje DC del diodo y la amplitud de la señal sinusoidal en el diodo. Suponga que a 1 miliamper la caída de tensión del diodo es 0,7 volts. O sea, lo que me están diciendo aquí es que este diodo tiene una curva que pasa por 0,7,1. O sea, me están diciendo que cuando V sub D vale 0,7 volts, entonces I sub D vale 1 miliamper. Entonces yo podría tratar de calcular, por ejemplo, a partir de esta ecuación, I sub S. Podríamos hacerlo, ¿no? Podría ser. Pero en realidad, en electrónica, esas cosas no son tan así. En electrónica somos un poquito más relajados, porque si no, nunca podríamos hacer chips. Si nos preocupáramos hasta el quinto decimal en todo, no podemos hacer chips, porque estamos muy preocupados del quinto decimal. Entonces, lo que se hace es decir, ya, yo voy a asumir un modelo. Digamos que mi modelo es de 0,7 volts. Si aquí hay 0,7 volts, ¿qué corriente va a haber aquí? 10 menos 0,7, 9,3, partido por R, que es 10 kilos. ¿Cuánto me da eso? I sub D me va a dar 9,3 partido por 10 kilos es 0,93 miliamperes. O sea, lo que estoy obteniendo aquí es algo que es del orden de 0,93. Pero 0,93 me va a dar los mismos 0,7. O sea, va a cambiar muy poco el voltaje. Estamos muy cerca. Por lo tanto, estamos, ¿cuánto? Muy cerca, muy cerca. Por lo tanto, decir que 0,7 volts es razonablemente bueno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el voltaje es 0,7 volts, yo puedo sacar el modelo de pequeña señal de este circuito. A ver, hagámoslo con un poco más de cuidado. Tengo una fuente de pequeña señal, P. Tengo 10 volts, tengo un diodo y tengo una resistencia. Este circuito tiene dos componentes, gran señal o polarización y pequeña señal. Por lo tanto, yo de aquí saco dos circuitos. Un circuito es 10 volts, 0,7 volts, R. Y ese ya lo resolvimos y llegamos a que la corriente era 0,93 miliamperes. Ahora tengo un segundo circuito por superposición. ¿Cómo es el segundo circuito? ¿Qué hay que apagar? Las fuentes DC. Todas las fuentes DC. En este caso hay una fuente DC. Entonces apago esta fuente DC
Cuando apago esta fuente DC, ¿cómo me queda? Momento, momento, no he llegado ahí todavía. Entonces pongo esta fuente DC y esta fuente AC. Esta está apagada. Cuando esta está apagada se convierte en un cortocircuito a tierra. Luego tengo el diodo. ¿En qué se convierte el diodo? Momento, momento. Me equivoqué en algo y es que estos estaban intercambiados. Tenía R y tenía el diodo aquí. Pero es la misma cosa. Es lo mismo. Entonces vamos a dejarlo así para que no se confundan. Entonces tenemos R y tenemos el diodo. Ya. ¿En qué se convierte esta resistencia en pequeña señal? Es lo mismo, no cambia, porque la resistencia es lineal. ¿En qué se convierte el diodo en pequeña señal? En otra resistencia, ¿de qué valor? RD igual NBT partido por I sub D, donde I sub D salió de ahí. Perfecto. Y de hecho RD me da 53.8 ohm, asumiendo BT igual 25 milivolts. 53.8 ohm, ¿es una resistencia grande o una resistencia chica? Ya. Eso es otro punto importante. En electrónica, en general, no siempre, pero en general, cualquier resistencia menor que 1 kilo es chica. 53 ohm es muy chica, muy, muy chica. Cualquier cosa, 10 kilos es un valor más o menos ni grande ni chico, y cualquier valor arriba de 100 kilos es muy grande. 1 mega es muy grande. En electrónica no es poco común, hice la doble negación a propósito, ver resistencias del orden de mega. Y a veces nos esforzamos por lograr resistencias del orden de mega ohm. Así que RD igual 53,8 ohm es muy chica, una resistencia muy, muy chica. Entonces, ¿qué voltaje va a aparecer aquí? Bueno, si este tenía un valor V de 1 volt pico a pico, no, perdón, 1 volt pico, porque eso decía el enunciado, ¿cierto? Valor de C de 10 y 1 volt de amplitud pico. Este R era 10 kilos y este es 53,8 ohm, por lo tanto, ¿qué voltaje sinusoidal aparece aquí? Algo chico, de 1 volt por ¿cuánto? Divisor de tensión 53.8 ohm partido por 53.8 ohm más 10 kilos. Y eso da 10,7 milivolts de valor pico a pico. O sea, el VPP finalmente es 10,7 milivolts, que es del orden de 10 milivolts, por lo tanto, el modelo de pequeña señal vale. Entonces, uno puede resolver este circuito. Lo que quiero que les quede de este ejercicio es lo siguiente: un circuito que tiene elementos no lineales, cuando hay fuentes pequeñas, cuando hay fuentes de valor pequeño, este circuito se convierte en dos circuitos, el doble de diversión. Un circuito es un circuito DC, con las fuentes AC apagadas. Luego que calculamos los valores DC, calculamos los modelos que dependen del punto de operación, de los valores DC que acabamos de calcular. Y esos modelos los reemplazamos en un circuito que solamente es válido para señales pequeñas. O sea, lo que hicimos aquí, al pasar de este circuito a este otro circuito, ¿qué fue lo que hicimos? En esta curva. Linealizamos y corrimos el origen. Estamos corriendo el origen aquí. Eso fue lo que hicimos. Apagamos todos los valores de C, que es lo mismo que correr el origen. La corriente daba 0,93 miliamperes. Esto, no, calculamos el voltaje. 10,7 milivolts pico a pico. O al menos eso tengo en mis notas. Ya. Profe, pero una duda, ¿Sí? una duda en ese caso, pero si estuviera, eso es como una fuente que está corrida hacia los 10 volts, pero si estuviera centrada en cero, Si está centrada en cero, dando la mitad de la señal. si está centrada en cero,
Em, Esa es la pregunta, ¿cómo el diodo sabe, o sea, el diodo, no sé, por ejemplo, en este caso, el diodo es como una compuerta, ¿cierto? Que se va abriendo. sí, En este caso, lo que siente es mucho flujo en un minuto para el lado y después un poquito para el otro, que es cuando, cuando el seno va abajo. sí. Como, entonces, esa como alternancia en el circular de la corriente, ahí cuando hacemos la corriente nos tiene que dar también con un seno, ¿no es cierto? Sí. Ya, y ahora la otra pregunta es, No, pero momento. Aquí nunca circulamos al revés. O sea, siempre sí, pues, estuvimos a este lado. Estamos en gracias a los este. 10 volts, Gracias a los 10 volts estamos si aquí. no estuvieran los 10 volts, no lo podemos analizar así, pues. No. Estaría quedando cortado. Sí, de hecho. Eso es útil para hacer rectificadores. Sí, pues, Después lo vamos a ver. Sí, vamos a verlo, sí. Ok, entonces esto es útil cuando hay señales pequeñas. Entonces eso es importante. Vamos a hablar mucho de pequeña señal. Pequeña señal tiene que ver con señales tan chicas que no salimos del régimen de Taylor truncado. O sea, pequeña señal es lo mismo que Taylor truncado. Yo puedo truncar la serie de Taylor y trabajar con linealidad. Ok, hablemos del modelo de pequeña señal para alta frecuencia. ¿Cómo sería? Sería el R, entonces el diodo se convierte en un R sub D en paralelo con CJ debido a las placas paralelas y en paralelo con un C sub D debido a la acumulación de carga. Esto lo vimos hace un rato atrás. ¿De acuerdo? Y este RD es NBT partido por I sub D. Oye, les cuento una forma fácil de acordarse de esta. RD tiene que ser una resistencia. Entonces estamos buscando algo que tenga unidades de resistencia. Tiene que ser voltaje partido por tiempo, ¿no? Típicamente, o sea, por corriente. No me confundan. Por corriente. ¿Y ahí qué voltaje podemos usar? VT, po, que es el voltaje térmico. hubiese sido más lógico usar el voltaje entre los extremos del diodo. En realidad estamos usando la corriente en el diodo. Y no hay nada que se parezca a la corriente térmica, ¿cierto? Entonces es fácil de recordar, porque uno es voltaje térmico y el otro es corriente en el diodo. ¿Ya? Y el N, bueno, yo generalmente hago N igual 1. En este caso, perdón, en este ejercicio olvidé mencionarle, N era igual a 2. Sí, tal vez si no les dio es porque N era igual a 2. Entonces, esto vale 2. Ya, ¿qué hora es? Cuando escucho lápices guardándose en estuches, pienso que ya es la hora. Profesor, Sí, en la dos diapositivas anterior, ahí ese modelo que hizo DC, este. ¿sí? En realidad el diodo está de más, ¿o no? El diodo, sí, porque en realidad es un cortocircuito. O sea, lo consideré como un diodo ideal, que se convierte en un cortocircuito. Como dibujo me refería, ¿no? Solamente. Está bien, sí. Hay preguntas. Sí, n igual 2. Porque el enunciado decía eso. El n tiene que ver con... Dame un segundo, César. Em, Decía aquí, que el N varía entre 1 y 2 y eso mismo. esto. N igual 1 para chips, n igual 2 para diseño discreto. Yo la verdad es que no hago diodos en chips, porque no, porque las tecnologías que uso son CMOS, que no llevan diodos. Bueno, sí, en realidad uno puede hacer diodos. Podría haber hecho un diodo. Sí, no importa. Bueno, pero en chip n igual 1, que es el número que a mí me importa. Ya, ¿hay preguntas? Ah, ya. No, sí, se usan un montón. Yo no uso, pero mi alumno acaba de mandar un chip a fabricar con un diodo. ¿Por qué no con un diodo, sí? Pero un circuito súper choro, porque hizo un circuito que se llama de energía de separación de banda, que lo que hace es entregar un voltaje independiente de la temperatura, cosa que no es trivial. Entonces se requieren dos características, una que crezca con la temperatura y otra que disminuya y se cancelan. Y este alumno hizo uno de esos circuitos. Sí, tenías preguntas. Sí, la pregunta es, entonces, los chips que
fabrica usted son solo resistencias, condensadores y transistores. Muchos transistores, muchos. Principalmente. Y un resistor en alguna parte. Eso es. Ya, oye, hablemos de circuitos con diodos. ¿Cómo resolver un circuito con diodos? Entonces, la forma de resolverlo es... a ver, los circuitos con diodos son complicados porque uno no sabe si la corriente va o no va. A diferencia de los circuitos en el curso de circuitos, donde las corrientes son todas proporcionales y los voltajes son todos proporcionales. Entonces, como uno no sabe si la corriente va o no va, lo que hay que hacer es ponerse en casos. A veces es obvio, a veces uno dice, ah, fácil, la corriente, seguro que hay corriente ahí. Perfecto. Y uno asume eso y luego uno comprueba. Pero cuando hay dudas, uno tiene que empezar a asumir ya. Supongamos que aquí circula corriente. Si circula corriente, voy a hacer todos los cálculos y si llego a una contradicción al final, es porque no circulaba corriente. El asunto se complica cuando hay muchos diodos en un circuito y yo no sé si está circulando o no corriente. Cada diodo se tiene que dividir en dos casos, entonces Son muchos, muchos, exactamente. Pero en general no es tan difícil. Entonces aquí hay un ejemplo que está aquí mismo, que es hacer compuertas lógicas con diodos. ¿Saben lo que son las compuertas lógicas o no? Bueno, uno puede hacer compuertas lógicas con diodos que funcionan pésimo como compuertas lógicas, pero es una curiosidad. O sea, si yo aquí tengo VA, BB y DC, basta con que uno de estos conduzca para que este voltaje suba. iba a ser igual al voltaje de ese conducto menos 0,7. Ajá. Entonces, esto se parece a una especie de OR. En este otro caso, a ver, si tengo los voltajes aquí, basta con que uno de estos sea cero para que el diodo conduzca y me bote este voltaje a cero. Por lo tanto, esto se parece a AND. Es un pésimo AND, porque estos son terribles, porque uno no puede simplemente conectar una compuerta seguida de otra y seguida de otra, porque empiezan a aparecer caídas de voltaje, 0,7 menos, 0,7 menos. Entonces uno termina con voltajes muy, muy chicos que finalmente destruyen todo. ¿Es NAND? A ver, probemos. Si esto es 0, 1, 1, la salida en este caso es 0, porque este es 5, 0. Es un AND, sí. Podría haber sido un NAND si lo hubiera hecho al revés, probablemente. ¿Sí? Bueno, hay que ponerse en todos los casos. Oye, hablemos de rectificadores. No, antes de eso voy a hacer una pequeña introducción. Ah, pero ya tengo la lámina más adelante, así que... Sí. Eso que decía de ponerse en todo caso funciona si que la corriente, o sea, los voltajes son continuos. em, Como uno alterno y tratamos de trabajar con fasores. es complicado. No, olvídate de fasores, aquí no se habla de fasores, porque los fasores están pensados para una frecuencia del espectro. O sea, tú dibujas el espectro, eso es un fasor. En electrónica usamos todo el espectro, entonces no hablamos mucho de fasores. Exacto, los de potencia usan fasores, en electrónica no usamos los fasores. Entendemos el concepto, pero no lo usamos mucho. Es distinto, nada más que distinto. Oye, ya, entonces me adelanté un poco, me salté varias láminas, para mostrarle esta lámina, donde se muestra una fuente de poder, o algo que los terrícolas llaman fuente de poder. Yo le llamo fuente de potencia, porque las fuentes de potencia entregan potencia, V por I. V por I es potencia, así me lo enseñaron, así que yo les digo fuente de potencia. En los libros escritos por terrícolas, ustedes van a ver traducciones que dicen fuentes de poder, y en el laboratorio probablemente van a hablar de fuente de poder, pero en rigor es una fuente de potencia, porque no da poder a la gente, le da potencia, V por I. Tengo un tema con los nombres, ya van a acostumbrarse. Bueno, las fuentes de potencia son generalmente compuestas por varios bloques.
cada uno de estos bloques es importante y lo vamos a ver en algún momento del curso. Esto de aquí se ven máquinas eléctricas, un circuito, un transformador que baja el voltaje típicamente. Luego viene un rectificador de diodos, que lo que hace es convertir un voltaje alterno en un voltaje que tiene componente continuo. Luego viene un filtro, que lo que hace es suavizar y disminuir el ripple o rizado de esta forma de onda. Luego viene un regulador de voltaje, que lo que hace es típicamente bajar el voltaje y dejarlo fijo en un valor. Entonces estamos hablando de varios bloques diferentes. En este curso vamos a verlos todos. Esto lo vamos a ver en las láminas que siguen a esta. Y esto de aquí lo vamos a ver un par de láminas más atrás y después más adelante tal vez lo veamos de nuevo. Entonces hay hartos bloques y todos hacen algo distinto. Está el puente rectificador, el filtro que sigue al puente, que es para rectificar, y luego el regulador, que es para regular, baja el voltaje. Por ejemplo, aquí podemos tener 12 volts y aquí podemos tener 5 volts. Bien continuo. Sí. Y usan... Resistores no usan mucho. Típicamente la carga hace las veces de resistencia. Y si no hubiera resistencia, esto sería plano. Sí, exacto. Claro. Ya, oye, entonces hablemos de rectificador de media onda. La media onda. Entonces aquí tenemos una sinusoidal que tiene muchas armónicas, porque las sinusoidales en realidad son más, tienen otra forma. Y esta sinusoidal tiene un voltaje pico V sub P. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos este circuito que tiene un diodo y una resistencia. Cuando el voltaje es positivo, claramente esta cosa conduce, el diodo lo modelamos como un diodo ideal, por lo tanto esto es un cortocircuito. Cuando el voltaje está en su semiciclo negativo, el diodo no conduce, por lo tanto lo modelamos como un circuito abierto. Y si combinamos la respuesta, la salida va a ser voltaje positivo, 0, 0 aquí. Voltaje positivo, 0. Perfecto. Ya está. Pregunta de décima. ¿Cuál es la impedancia aquí? Depende. ¿De qué? ¿Se está circulando o no? Ya, a ver. ¿Cuándo circula y cuándo no circula? Hay una décima en juego. Tal vez ya te las ganaste todas, ¿o no? Aquí, ¿ya? ¿Cuánto es la impedancia en este nodo? ¿Quieres ayudarlo con la décima? Pero no pediste perdón, permiso para hablar. Eh, ya no se peleen la décima. No se peleen la décima. Ya está bien. No, está bien. Quédate con la décima. Eh, es cero por la resistencia de esta fuente y en este otro caso es R. Pero es que es cero ¿cuándo? Aquí es cero. Y aquí es... Oye, es súper importante hablar de resistencia porque este circuito cambia su impedancia y no es obvio pensarlo así a priori, pero efectivamente está cambiando su impedancia. Aquí tiene una impedancia y aquí tiene otra impedancia. Está bueno, ya. ¿Qué más? Este es un rectificador que tiene un diodo ideal. En la figura se muestra un circuito. Dejémoslo para tertulia este o no. O lo vemos al tiro. No, no, falta. Dejémoslo para tertulia. Este está en el libro. Sí. Hablemos de regulación de voltaje mejor. Este también es para tertulia. Sí, Pero
regulador de voltaje, dos diapositivas atrás. Como ve impedancia R, ahí, en el caso de la fase negativa, En el semiciclo negativo. en el semiciclo negativo, que tiene impedancia R, entonces la carga me va a cambiar el voltaje que ve la carga, porque se crea un divisor de voltaje. Cambia, el circuito cambia, efectivamente. Se complica, ¿eh? Y cuando ponemos los 4 diodos para el típico rectificador, Oh, ahí puede ser distinto. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Tranquilos, tranquilos. Rectificador con diodo ideal, veámoslo en tertulia. Este es un regulador de voltaje. Ah, pero miren qué interesante esto. Hablamos de que los diodos pueden hacer un rectificador, pero los diodos también pueden hacer un regulador. Y aquí vamos a hacer un regulador. Este regulador es lo más rasca que hay en regulación de voltaje. Es malo, malo, malo. cada diodo resta 0,7. Cada diodo resta 0,7, esencialmente. Es horrible. Y bueno, uno puede calcular la impedancia ya. ¿Qué impedancia tiene eso? Ya, están conduciendo porque aquí hay 10 volts. ¿Cero? No, pero espera, los diodos están conduciendo una corriente I sub D. Impedancia chiquitita. Una, El divisor de voltaje entre la resistencia del diodo y la resistencia de... el divisor ¿es divisor de voltaje o no? No, perdón, son dos resistencias en serie a tierra. Estas son 3 resistencias en serie. Y la otra son... Pero hay el divisor de voltaje entre... RD, RD, RD. Ya, y esto de aquí, ¿cómo se? En paralelo, ¿hacia dónde? ¿Y por qué a tierra? ¿Por qué a tierra? Yo las veo en serie. ¿Por qué a tierra? Me están confundiendo. Desde ese no... Me estás confundiendo. ¿Por qué? A ver. Acá está viendo la prueba en fuego, porque aquí están en paralelo en la prueba. ¿Ya? Porque me puedo ir, porque la corriente llega a esa como bifurcación y ¿Ya? no es el mismo camino, se puede ir para dos lados, tienes dos caminos distintos por donde conducir corriente hacia tierra. Interesante tu punto de vista. Otro punto de vista es, bueno, yo estoy analizando para 1 volt. El efecto en 1 volt alterno es, bueno, apago esta fuente. Y cuando apago esa fuente, ¿qué queda? A tierra. Este R queda a tierra. Quedan en paralelo, sí. Efectivamente, quedan en paralelo. Entonces tenemos 3 resistencias en serie y una en paralelo. O sea, esta que yo veo en serie queda en paralelo. ¿De acuerdo? Ya, después vamos a ver este ejercicio con más calma en la tertulia. Hablemos de regulación de voltaje con diodo Zener. El diodo Zener es un diodo que tiene un voltaje de rodilla muy bien definido y relativamente bajo. Por ejemplo, 3,9 volts. Entonces yo puedo ir a Victronics, comprar un diodo Zener de 3,9 volts y polarizarlo de alguna forma. Por ejemplo, bueno, aquí hay uno de 6,8 volts. Entonces ponemos este voltaje, ponemos esta resistencia, ponemos este diodo Zener y aquí este circuito va a tener aquí más o menos 6,8 volts. Me gustaría saber exactamente cuánto voy a tener ahí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo calculo yo? Bueno, una forma es con un modelo, en este caso un modelo lineal por partes de este diodo, que tiene un voltaje constante inverso y una resistencia constante de Zener. Y de esa forma yo puedo hacer el análisis de en cuánto queda este voltaje y cuál es la impedancia. Se puede hacer, ¿cierto? Otra opción es hacerlo de manera gráfica, aplicando recta de carga, por ejemplo. ¿Cómo aplico recta de carga? Bueno, aquí hay un voltaje. Oh, yo puedo aplicar recta de carga aquí porque todo esto de aquí es una especie de Thevenin. Entonces yo puedo aplicar recta de carga aquí y puedo calcular cuál va a ser el voltaje en el Zener y por lo tanto hacer todo lo demás, calcular todos los demás. Se puede, ¿cierto? O sea, uno puede resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces los diodos nos sirven para regular voltaje. Entonces, volviendo a esta lámina, el regulador de voltaje puede ser un diodo o pueden ser 3 diodos en serie. Oye, y tal vez ustedes consideren flight esto de poner 3 diodos en serie para bajar el voltaje. Pero se usa, lo peor es que se usa, porque el voltaje es casi 0,7 volts.
¿Y ustedes han jugado con estos reguladores de voltaje que les llaman eliminador de pilas o adaptador de pared? Lo han visto, ¿no? De estos que tienen un switch. Eso, hay de dos tipos. Unos que son livianos. Eso, eso mismo. Hay de dos tipos, unos que son malos y otros que son pésimos. Los que son malos tienen un ripple muy malo y los que son pésimos regulan aún peor. Y si uno los abre, ¿los han abierto, no? Bueno, si uno los abre, tienen diodos en serie. Esas cuestiones regulan muchas veces con diodos en serie. Son terribles de malos, terribles. Son horribles, pero cumplen el objetivo. Oye, y bueno, lo último, antes de cerrar esta clase. Entonces, esto es una fuente de potencia. Y aquí tengo 5 volts. Por ejemplo, los 5 volts del USB. Oh, o sea, esto de aquí podría ser un cargador de celular, por ejemplo, ¿o no? Es re parecido, ¿sí? Es súper parecido. Ah, pero hay cargadores que me aguantan 1 ampera, hay cargadores que aguantan más. ¿De qué depende eso? Puede depender del regulador, puede depender de la impedancia de salida, puede que la impedancia de salida a veces sea tan alta que al exigirle 2 amperes el voltaje caiga mucho. Ah, entonces uno puede aplicar conceptos de electrónica a artefactos de todos los días. Interesante. Ya, oye, hablemos de esto después. Dejémoslo aquí y seguimos con tertulia en un rato más.